¿Cuánto tiempo hacemos en llegar? ¿Ya? Una plática. Es el parque Caballero. La Palita se llama. El parque. Oh, también Ricardo Flores Pavón. Pero coloquialmente con palita. El río así se llama. Río Palito. Pues ahí, pegado. En la cima de las montañas hay unas tumbas. ¿Ah, sí? ¿Tumbas? Sí. Las parteras han sido chontales que murieron de las etnias que vivían, que se llamaban ocho venados. Era una etnia que vivía en las montañas. Aquí estamos Estoy mirando ahorita. La playa la Grecia, ¿verdad? ¿Esta playa es la que se ve desde arriba del parque? Sí, Ok. pero tiene que llegar hasta la cima. Sí. ¿Cuál es la dinámica que vamos a hacer? Y de acuerdo, vamos a llegar, no se preocupen. Hay guías, Me imagino que vamos a tener un guía para que nos vaya dando la explicación de todas las zonas. Sí. Ok. Sí, que los telefonamos, los que nos van a ayudar. No sé si ven pues cómo es para los que no están medio recorrido. No hay una cantidad de gente. Y ya llegamos. Y vamos y venimos por ahí. Y regresar a la casa. Sí, a las 5 de la tarde. Es una camioneta rápida. Empieza la entrada. De nada, les damos la cordial bienvenida. Sí sabemos dónde estamos parados, ¿verdad? Sí. Bueno, Así me dice, sí, leer atrás. Entonces, Bienvenidos al Parque Nacional Ricardo Flores Pavón. De parte de todo el complejo Huatulco, les damos la cordial bienvenida. ¿Sale? Como bien sabemos, el Parque Nacional se une, se integra al complejo Huatulco y su decreto llega en agosto de 2023. ¿Sí sabían que el parque ya existía? no. El parque ya existía desde hace muchísimos años, pero no teníamos la fortuna de estar en categoría de parque nacional, de ser un área natural protegida. Siempre lo vimos como una reserva muy bonita, pero no estábamos en esa categoría. Así es que les damos la cordial bienvenida, ¿sale? Bueno, algo muy importante, necesitamos ser súper respetuosos, estamos visitando un área natural protegida, ¿sale? Dentro de las recomendaciones, no podemos ingresar con alimentos. Si traemos mezcal, tequila, lo pueden dejar aquí en la recepción, por favor, no se puede llevar adentro. No podemos ingresar con mascotas a ningún área natural protegida y obviamente no se puede tocar, extraer ni introducir ningún tipo de flora o fauna. Y, perdón, no se puede fumar. Vuelvo a recalcar, los sanitarios los encontramos justo detrás de esta pared, no vamos a encontrar en toda la caminata. ¿Y qué creen? Vamos a hacer una caminata un poquito larga, aproximadamente de 1 hora y media, por lo que me comentaron, 1 hora y media. Y bueno, les quiero comentar rápidamente lo que vamos a ver más o menos en el parque, si me prestan atención aquí en la papita, por favor, compañeros. Si alcanzamos a ver toda la parte verdecita, es lo que la extensión del Parque Nacional Ricardo Flores Magón. Son 1802 hectáreas. Y nosotros estamos ubicados justo ya en la colita del parque, que es el ecoarqueológico de Copalita, donde podemos hacer actividades turísticas como el senderismo. Nos encontramos, bueno, antes aquí tenemos solo 92 hectáreas, de las cuales solo recorremos 2 kilómetros. 1 kilómetro en ir, 1 kilómetro en volver. Es en realidad bien poquito comparado con toda la extensión del parque. Estamos ubicados en el punto número 5, que es el centro de atención a visitantes,
y vamos a empezar a caminar por un solo sendero. Es la ventaja, no hay manera de perderse. ¿Okay? Vamos a pasar también por una zona arqueológica. Tenemos también la fortuna de contar con la parte cultural. El INA exploró aquí 3 basamentos piramidales. ¿Sí sabíamos que tenemos una zona arqueológica aquí en la costa oaxaqueña? No. Ah, bueno, ya nos estamos llevando esta información. Son 3 basamentos piramidales: Templo de la Serpiente, Juego de Pelota, Templo Mayor. Conforme vamos caminando los vamos a ir viendo. Tenemos también el privilegio de que nos van a acompañar 2 guías autorizados para que nos den interpretación ambiental y cultural. Vamos a observar humedales y los miradores. En los miradores tenemos una vista preciosa, humedales, la desembocadura del río Copalita y una vista panorámica del Océano Pacífico, ¿sale? Entonces es un recorrido muy bonito. El parque integra toda esta belleza natural con la belleza de todo lo cultural también que tenemos aquí, ¿no? Asentamientos zapotecos y mixtecos, que obviamente ya los guías nos van a dar más detalles. ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguna duda? No, gracias. Muy bien. Ahorita llegó el otro grupo, no sé. Ok, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel González. Yo soy guía certificado por parte de Turismo. Y pues es un placer para mí compartir con ustedes todo lo maravilloso que se encontró aquí en la zona arqueológica. Esta zona arqueológica es una de las más importantes y según estudios que realizó el INA, tiene una antigüedad de más de 3.500 años antes de Cristo. Esta es una de las primeras pirámides de la cultura zapoteca, y hay una diferencia de tiempo entre esta y la zona arqueológica de Monte Albán. Esta fue la primera ciudad-estado 3.500 años antes de Jesucristo. Monte Albán, una ciudad-estado 2.500 años antes de Jesucristo. Entonces aquí fue el primer asentamiento. Esta fue una de las ciudades más importantes de la cultura zapoteca y fue considerada un puerto de comercio muy importante. Por este lugar llegó el árbol de bambú. El árbol de bambú no es originario de esta región. Fue introducido por los chinos más de 3.000 años antes de Jesucristo. Lo que tumba la idea de que Cristóbal Colón fue el que descubrió América es una mentira. Quienes descubrieron este continente fueron los chinos 3.500 años antes de Jesucristo. Nuestros ancestros compartieron con los chinos dentro del famoso trueque que llevaban a cabo el árbol del copal, el cacao, el chocolate y la vainilla fue llevada de aquí hacia China. ¿Ok? Entonces es muy importante que sepamos todo eso. Aparte, los zapotecos de aquí de esta región fueron la cultura prehispánica, la primera en todo el planeta que utilizó el faro de luz. Ellos utilizaban conchas de ostiones para reflejar la luz solar y la luz de la luna. ¿Ok? La ciudad estaba dividida en 4 barrios. Cada barrio tenía las personas tenían unas habilidades importantes que aportaban para la sociedad. Uno era el área de pescadores, otra área era el área de los campesinos, otra era el área de las personas que trabajaban el barro, y la otra era el área de las personas que trabajaban con la madera. ¿Ok? Bueno, los zapotecos, dentro de su cosmovisión significa la manera de entender el cosmos o entender el movimiento de las estrellas, de los soles, de los planetas, era el conocimiento que manejaban los zapotecos. Los zapotecos se regían bajo 2 reglas importantes. La primera era: cuida a la madre tierra, porque la madre tierra te da vestido, te da alimento y te da protección. La segunda regla de los zapotecos era: sé bueno con las personas, porque nadie camina en este planeta solo. Eran las 2 reglas fundamentales de los zapotecos. Por eso ellos hicieron muy importante el famoso trueque. ¿Ok? El trueque es una práctica que nuestros ancestros llevaban desde hace 3.000 años antes de Jesucristo. Estamos hablando que esta región tiene una antigüedad de 5.025 años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué era una ciudad-estado? Porque cada uno de los templos que se han encontrado aquí
estaban conectados de una manera espiritual muy importante. ¿Ok? Que es lo que les voy a platicar un poquito más adelante. ¿Ok? Los zapotecos entendieron la manera de convivir con la madre naturaleza y respetarla y adquirir todos los recursos. Por eso ellos tenían unos árboles muy importantes. Para los zapotecos este era el árbol más importante, que se conoce como guanacaste o parot. ¿Ok? Que es exactamente ese o ese que nos demuestra ahí que aunque caigas 1000 veces, nunca te rindas. ¿Ok? El guanacaste en la lengua prehispánica significaba el árbol que escucha. ¿Por qué? Porque curiosamente la semilla del árbol tiene la forma de una oreja humana. ¿Ok? Por eso los zapotecos pensaban que ese árbol podía escuchar. ¿Ok? Lo curioso es de que este árbol empieza a producir sus orejas o su semilla antes de la temporada de lluvias. ¿Ok? Hay una leyenda muy interesante que me platicó un arqueólogo, que es muy interesante, que habla acerca de la conexión espiritual que tenía el rey zapoteco con el árbol del conocimiento. A ellos le llamaban el árbol del conocimiento, porque pensaban que toda la información la recibía el árbol y ya el árbol le ayudaba al rey zapoteco a tomar las decisiones correctas. James Cameron, cuando hizo la película de El Avatar, él hablaba de este árbol en el árbol de la vida. ¿Ok? La leyenda del rey zapoteco es muy interesante porque dice que cuando el rey zapoteco necesitaba tomar alguna decisión sobre el pueblo, él tenía que preguntarle al árbol acerca de un consejo para tomar una decisión sabia. Entonces, el rey zapoteco, antes de ir a buscar al árbol, tenía él que ir con el curandero o el chamán para que le preparara un elixir que le diera el poder para comunicarse espiritualmente con la madre naturaleza. Curiosamente, ese elixir estaba hecho a base de hongos alucinógenos, marihuana y mezcal. ¿Ok? Y hasta las fechas se siguen utilizando en muchos lugares. ¿Ok? Entonces, cuando el rey tomaba esa bebida, él iba a buscar el árbol del conocimiento y él iba a abrazar el árbol. Entonces, cuando él abrazaba el árbol, él ponía su oído en la corteza del árbol y con sus ojos cerrados le preguntaba al árbol sobre el consejo que necesitaba para tomar la decisión correcta sobre su pueblo. No sé, ir en batalla con alguna otra tribu, irse de aquí, o preguntar cómo iba a estar la temporada de lluvias. ¿Ok? Cosas así muy peculiares. Entonces, de esa manera, el rey zapoteco, mediante una visión, con la conexión con la madre tierra, él recibía la respuesta correcta. Y en base a eso tomaban las decisiones para seguir adelante con el pueblo. Bueno, James Cameron la modifica un poquito en la película y no pone el rey el oído en el tronco, sino el avatar conecta su cabello al árbol. Y de esa manera el avatar ve cuando los soldados empiezan a ingresar dentro del mundo de los árboles. Ok, es un dato muy importante que quería compartir con ustedes. Muy bien, sigamos de este lado, por favor. Bueno, de hecho se usaron diferentes árboles, pero originalmente habla la leyenda del guanacaste, por la peculiaridad de la semilla que tiene la forma de una oreja humana. Entonces es muy interesante. Bien, chicos, miren, los zapotecos sabían que en este lugar encontraban todo para levantar su civilización. Esta es una palma muy interesante que ellos sembraban aquí en esta región. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es lo que ocupaban para hacer los techos de sus chozas. ¿Ok? Esta se llama palma real. ¿Ok? Esta fue traída de otros lugares, pero bueno, aquí la seguían sembrando ellos porque de esta utilizaban para hacer los techos de sus casas, de sus chozas, la famosa palma real. Pero pues tienes que tener ciertas habilidades para poder tejer bien las hojas. No cualquiera puede inventarse eso. Por eso les comentaba yo, la ciudad de estado estaba dividida en diferentes barrios. Entonces cuando tú querías hacer tu palapa, bueno, ibas al barrio de los tejedores para pedirles a alguien que te viniera a hacer
el trabajo. ¿Ok? Este parece un colorín. Eso sí, también no vayan a tocar algunos árboles porque también tenemos árboles que son tóxicos o picantes, sí, por favor. Aquí. Este también es algo muy interesante, pero este es aquí para la cultura maya, que es la ceiba. Okay. Bueno chicos, allá enfrente tenemos el templo de la, bueno, le llaman aquí el templo de la serpiente. Okay. Este templo era utilizado por los zapotecos para ver en qué momento se encontraba Dios vigilando el planeta o la ciudad. Para los zapotecos, y esto es algo muy interesante porque todas las ciudades y todos los basamentos aquí en Oaxaca están orientados del este al oeste. Del este donde sale el sol en la mañana y el oeste donde se pone la puesta del sol. Todos los templos están orientados de la misma manera. Tanto la plaza principal como otro muy importante que va a haber un poquito de controversia porque ustedes lo conocen de manera diferente, pero es el templo de las decisiones de los dioses. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabían ellos cuando Dios estaba aquí? Nuestros ancestros encontraron que el sol tiene 3 posiciones en el planeta, que es en el equinoccio, en el solsticio, en el cenit y en el solsticio. ¿Ok? Son las 3 posiciones que tiene el sol. Entonces, de esta manera ellos lo identificaban. Cuando el sol se encontraba en el cenit, es cuando Dios estaba mero encima de nosotros, vigilándonos. Por eso ellos tenían la idea de que Dios nos vigilaba durante todo el día. ¿Ok? Desde que amanece hasta que anochece. Entonces, ¿cómo sabían ellos que estábamos en el cenit? En el momento en que Dios hacía la presencia aquí, por los dioses o como ustedes quieran llamarlo. El templo tiene una pequeña ventanita y en la parte de arriba tiene un hoyo. ¿Ok? Cuando los sacerdotes veían que la luz del sol pasaba directamente por medio del hoyo, en ese momento, eso quería decirles a ellos que nos encontrábamos en el momento del cenit, cuando el sol alcanza su máxima posición, que no hay ninguna sombra, sino que el sol cae de frente. Entonces, en ese momento es cuando ellos decían, aquí están los dioses, aquí está el Dios, vigilándolo. Y ya de ahí se conectaba con el otro templo que vamos a ver en un momento más. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Perfecto. Continuamos de este lado, amigos. Ya no se tiene acceso hasta ahí, ¿verdad? Sí, porque todavía van a hacer más investigaciones. Ah, ya. De hecho, únicamente está descubierto el 30% de la zona arqueológica. El 70% está todavía. Pero y entonces cuando había presencia manifiesta de los dioses que el sol estaban haciendo y pasaba por el agua, entonces ¿qué accionaban? Pues? El siguiente templo. Por eso les decía yo, ahorita vamos a ver cómo estaba conectado este templo con aquel templo. Era como, empezamos a ofrendar, a rezar, orar, algo que está justo ahí. ¿O? Sí, era cuando se empezaba a recolectar las ofrendas para hacer la presentación ante Dios. En un año, ¿no? Un ciclo de un año. Bueno, normal. Feliz todos los días está ahí a las 12 del día, ¿no? Pero no estabas hablando del solsticio y del equinoccio. Y hay 2 de cada uno, ¿no? Bueno, hay 2 solsticios o 3 solsticios. Y un equinoccio en el año, ¿no? En el año. No, nada más hay uno y uno. No, hay 2. El Lo que solsticio pasa de es- verano y el solsticio de otoño. Y el equinoccio, primavera. ¿No? No, el equinoccio es el equinoccio nada más y el solsticio depende de la región donde te encuentres. El solsticio era el único que cambiaba. Por ejemplo, el solsticio no puede ser muy similar aquí
que en la península de Yucatán o en Teotihuacán. Es diferente porque se movían de manera diferente el Sol en el planeta. Ok, chicos, este es el templo de las decisiones de los dioses. Ok, muchos lo conocen como el juego de pelota. Ah, sí. No era ni juego de pelota, ni tampoco se mataba a los perdedores. No. Ok, este era el templo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Aquí mi amigo de azul, él es mi amigo, yo soy el rey, y él me dice, ¿sabes qué? Este día, temporada de lluvias, yo quiero sembrar plátanos. Y ella es la líder de la otra tribu y me dice, ¿sabes qué? No, yo quiero sembrar papayas. Entonces, yo como rey tenía que dejar esto en manos de los dioses porque él es mi amigo y ella es mi amiga. Y yo no quiero quedar mal con ninguno para que piensen que hay favoritismo. Entonces, el rey zapoteco lo que hacía es, vamos a dejar esto en manos de los dioses. Y el momento en que se llevaba a cabo el ritual era en el cenit, lo que tú me preguntabas. ¿Ok? Entonces, cuando se activaba el cenit, entonces venían a decirle al rey zapoteco, ¿sabes qué? Los dioses ya están aquí. Entonces, es cuando, antes de que ocurriera eso, cada uno de los representantes tenían que elegir a sus mejores guerreros. ¿Ok? Entonces, para cuando llegara el momento en que estuvieran en el cenit, ellos tendrían que mostrar sus habilidades ante los dioses para que pudiera, para que el que hiciera más puntos mostrando sus habilidades aquí en el templo era el ganador. Y ellos jugaban desde el amanecer hasta el anochecer. Todos tenían que formar grupos y cada uno de ellos preparaba sus ofrendas para el ritual. Los preparabas tus ofrendas, mostrabas tus habilidades y esa era la manera en que el que consiguiera más puntos era el que a Dios había apoyado para que se llevara a cabo lo que ellos pensaban hacer. ¿Ok? Luego la gente me ha preguntado, oye, pero es que me decían que los mataban. Ok, aquí las únicas personas que dentro del ritual podrían ser asesinadas o matadas era aquellos que no estuvieran de acuerdo en respetar la voluntad de Dios. ¿Ok? Eran los únicos. Pero mientras ellos respetaran y fueran buenos perdedores, entonces no tenían ningún problema. Tenían que respetar lo que los dioses decidían. Pero eso se le llama el templo, se conoce como el templo de la decisión de los dioses. ¿Ok? Es muy diferente a lo que muchos tenían. Ahora, algo muy importante. Normalmente, si quieren, vamos a sacar la sombra para que la resbalada no me lo toque. Bueno, amigos. Esta era la cosmovisión de los zapotecos. Los zapotecos tenían la creencia de que únicamente nosotros teníamos conexión directa con los dioses. ¿Ok? Únicamente existía Dios y nosotros. Y la manera en que nos conectábamos con ellos era a través de los pensamientos, de buscar las cosas correctas. Esto que se encuentra aquí en medio se le conoce como el éter. De ahí viene la palabra eterno. Es algo que está aquí todo el tiempo. Y a menos que tú lo manipules de la manera correcta con pensamientos positivos, tú vas a obtener las respuestas que tú quieras. Si tú lo usas de manera incorrecta, vas a obtener las respuestas incorrectas. ¿Ok? Ahora, hay algo muy interesante que yo quisiera compartir con ustedes, porque en el reciente descubrimiento que hicieron es esto. ¿Ok? Esta es una de las cosas más importantes y de más valor de todas nuestras culturas prehispánicas. ¿Ok? ¿Cómo se le conoce? Un calendario maya. Piedra del Sol, calendario maya. O calendario azteca. Calendario azteca. Ok. Bueno, ni es calendario, ni es maya. Ok. Es Azteca. zapoteca, tolteca, mexica. Ok. So, amigos, tiene la representación más importante que muchos no conocen. Y les voy a platicar 3 datos interesantes de la Piedra del Sol y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Número 1.
la distancia del lado a lado de la Piedra del Sol tiene una dimensión de 365 centímetros. 3 metros 65 centímetros. ¿Ok? Número 1. Número 2. El peso de todo el monolito es de 24 toneladas. Un código. ¿Ok? Y tiene 9 anillos alrededor y el sol lo tiene en el medio. Los zapotecos, los toltecas y los mexicas sabían que el sol era el centro de todo el sistema planetario y cada uno de los anillos representaba un planeta diferente. ¿Ok? Ahora, otra cosa interesante, tiene 4 principales puntos, son los puntos cardinales, pero aparte de puntos cardinales son las 4 estaciones que existen en todo el año. ¿Ok? No es una simple piedra, es un códice muy interesante que cuando tú conoces lo que hay aquí, tu mente, wow, se despierta y tú empiezas a preguntarte, ¿realmente los españoles vinieron a educarnos? Quitarnos la conciencia. Entonces, esto es muy interesante que ustedes lo conozcan. Ahora, no es calendario, es un solario. La palabra calenda viene del griego luna. Y la luna era la que estudiaban los griegos. Los antepasados estudiaban el cosmos. La conciencia era abierta. Entonces, por eso esto no es calendario, es un solario. ¿Y por qué solario? Porque lo que vemos en el centro es el sol, no la luna. Si fuera una luna, entonces podríamos decirle calendario. Pero no, es un solario. ¿Ok? Entonces, acuérdense amigos, esto no es ni calendario, ni maya, ni mexica. Es zapoteca, tolteca, mexica. Porque de esa manera es como fueron compartiendo el conocimiento. Y todo esto lo dejaron ellos en códices, porque cuando ellos vieron que los españoles estaban quemando nuestros libros, ellos lo escondieron en piedra. ¿Okay? Entonces es muy interesante cómo podemos ver que todo está conectado. Y todo está conectado hacia arriba. ¿Okay? Ahora vamos a ver la plaza principal. ¿Dudas, preguntas, amigos? Qué interesante. Sí. Las 24 toneladas que representan. Las 24 horas del día Podría ser las 24 horas del día. Podría ser. y los 365, ¿verdad? También de los días, ¿verdad? Los días del año. Entonces lo de los mayas sí es un calendario porque ellos sí se basan en la luna. En la ¿verdad? luna. Ay, perdón. Entonces son más antiguos los toltecas que los mayas, Los zapotecas son más antiguos. de todos. De hecho, el arqueólogo que estuvo haciendo aquí, él hizo un mapita más o menos como este. Las tres tribus madres de todo México son olmecas, toltecas y zapotecas. Unos estaban aquí en el sur, otros en el centro del país y otros del lado del Golfo de México. Y ya de ahí se derivan todas las demás civilizaciones que fueron compartiendo el conocimiento. Perdón si voy un poquito rápido, pero es que como nos dieron menos tiempo. No te preocupes. Tú dale. ¿Quieres corremos? No hay problema. Aprovechamos. Sí, y regresarla. Sí, podemos caminar así. Tú dale. ¿Y por qué se fueron de acá? ¿Hay alguna...? Hay dos teorías. Una teoría dice que probablemente fue por algunas enfermedades que estaban atacando a la población y la otra por cambios en el clima. Sequías, ¿verdad? Por sequías, exactamente. Así es, en su momento. O sea, En su momento también pasó por lo mismo. ¿Esa fruta se come? Sí, se llama morillo, es para detener la diarrea. O sea que si no traes diarrea te tapa. Sí. Sí. Ese es el edificio principal. ¿Ok? wow, grande. Algo muy interesante que lo mismo ocurrió en Montalbán es de que los zapotecos antes de irse de aquí
tiraron semillas alrededor de toda la ciudad. Por eso esta zona arqueológica nunca fue descubierta hasta que Fonatur quiso hacer una planta de tratamiento de este lado y le pegó a la piedra y hasta ahí se detuvo y ya se empezó a construir todo esto. Se empezó a hacer la investigación. ¿Ok? ¿En qué año más o menos? ¿En qué año fue? En el 2008. Cuando ellos... ¿Ok? No hace mucho. Pero lo que sí es interesante es de que es una de las zonas arqueológicas más antiguas de México. ¿Y agricultura? ¿Agricultura? Sí, de hecho, el barrio de aquel lado era donde estaban ubicados los campesinos. El barrio hacia aquel lado era donde estaban los pescadores. El barrio de aquel lado era los que se dedicaban a hacer a trabajar lo que es la arcilla. Y de aquel lado los que trabajaban la madera. Entonces estaba dividida la ciudad en 4 barrios importantes, cada uno dependiendo de las habilidades que tú tenías. Sí. Bueno, lo interesante de esto, amigos, es que desde hace 3500 años los zapotecos sabían que vivíamos aquí en una zona de temblores, una zona sísmica, y ellos diseñaron el sistema antisismos para construir sus basamentos piramidales. Ahí pueden ver ustedes cada uno de las planchas que iban ellos construyendo para que las pirámides no se cayeran. En el terremoto del 2017, cuando se rompió el museo ahí de la entrada, las pirámides no tuvieron ningún problema. Lo que tuvo problemas fue el museo. Por eso las cosas que se encontraron aquí fueron llevadas a la Ciudad de México, al Museo de Antropología. Y en el Museo de Antropología tuvieron que extender la sala para hacer una sala especial para la cultura zapoteca. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy interesante. Como ellos supieron, por medio de su líder, que tenían que abandonar la ciudad, y para no dejar ningún rastro, ellos tiraron semillas, y cuando 100, 200 años que llegaron los chichimecas por esta región, algunos encontraron algunas pirámides y ocuparon la ciudad por un tiempo, y después pasó lo mismo, se tuvieron que volver a ir. Y cuando vinieron expediciones españolas, pues vieron aquí pura selva, porque ya después de 100 años, pues ya había árboles de 100 años que cubrían toda la zona arqueológica. El reino de Tutepec. Exactamente. El reino de Tutepec no conquistó este lado. No, el reino de Tutepec fue de Puerto Escondido para allá arriba. Sí, allá fue donde se establecieron los mixtecos, con el famoso rey Ocho Venado, Guerra de Jaguar. Bueno, entonces aquí es donde allá arriba se llevaba ya el rey, y esta era la plaza principal. Aquí es donde se llevaba a cabo el tianguis o el mercado, ¿ok? Y esa tradición del tianguis o el mercado aquí en Oaxaca todavía la tenemos muy presente en los pueblitos del centro de Oaxaca, y el más cercano que tenemos aquí en la ciudad de Pochutla. En Pochutla todos los lunes el gobernador o el presidente municipal le autoriza a los campesinos locales cerrar el centro para levantar el mercado de 800 metros de largo más grande de Oaxaca, de aquí de la costa, el famoso mercado orgánico de Pochutla. ¿Por qué? Orgánico porque aquí en esta región está prohibido por ley ancestral utilizar químicos. Por eso todo lo que ustedes consuman dentro del mercado orgánico les va a saber 1000 veces mejor que lo que compran en Chedraui y en Soriana. Y saludable. Y saludable. ¿Ok? Entonces aquí es la misma manera en cómo se llevaba a cabo el manejo del mercado o tianguis, que es la palabra correcta en náhuatl, era que se llevaba aquí a cabo. Okay. Entonces los diferentes barrios traían todo lo que ellos hacían para cambiarlo aquí. ¿Ok? Entonces de esa manera ellos mantenían aquí su mercado vivo. Ahora, ese canal que ustedes ven, ese sigue siendo el mismo canal de agua donde ellos dejaron para que cuando hubiera lluvias fuertes el agua tuviera salida directamente al mar. ¿Okay? Entonces este era la plaza principal. Ahora, cuando
cuando después de que ellos veían que los dioses estaban aquí y se llevaba a cabo la actividad del juicio de los dioses, aquí es donde se daba la notificación final. Entonces el rey de allá arriba le pasaba al sacerdote la decisión final, y el sacerdote pasaba la decisión final al pueblo. Entonces por ese tipo de cadena de mando, este lugar era considerado como una ciudad-estado. Era una ciudad que tenía su poder de gobierno bien definido. Entonces no era cualquier cosa. Lo interesante de esto es de que la misma arquitectura base que usaron los zapotecos aquí fue la misma arquitectura base que se llevaron para levantar la ciudad de Monte Albán. Y la misma ciudad-estado fue la que levantaron igual en Monte Albán. Nada más que Monte Albán fue mayor, más grande que este. ¿Okay? Entonces este lugar fue una ciudad-estado y también fue un puerto comercial con los chinos. ¿Sí? Entonces ahorita les voy a mostrar el famoso faro de los zapotecas. Esa parte que está ahí, chicos, el arqueólogo tiene la idea de que es donde, como esta era el área de los pescadores, ahí creo que tenían los pescados frescos para comercializarlos en el mercado. Órale. Como una piscinita. Como Mónica, ¿de dónde provienen? Que dicen los zapotecos. ¿Perdón? ¿De dónde provienen? Los castinos dicen que provienen del mar, que provienen del mar. Exactamente. De hecho, bueno, hay una teoría que dice que los zapotecos llegaron por el mar, pero los zapotecos adoptaron esa palabra porque ellos tenían la creencia de que fueron hechos de la tierra. Zapoteco en español significa aquellos que fueron hechos del barro. No del maíz como otros. No del maíz. Aquellos que fueron hechos del barro. Pero ya a veces cuando uno da ese detalle, luego trata de el libro de la Biblia y todo ese rollo, y ya son temas ahí muy complejos. Pero pues es más ancestral que todo eso. Sí, de hecho es algo muy interesante porque, por ejemplo, Benito Juárez, ¿de qué etnia era? Zapoteca. Zapoteca, ¿ok? Entonces, basándonos en las dos leyes de los zapotecas, Benito Juárez quiso hacerle un bien a nuestro país, llevando el conocimiento zapoteca a su famoso dicho que dice: El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, las leyes zapotecas que dicen: respeta a la madre tierra y respeta a todos los demás. De ahí donde la saca Benito Juárez. Wow. Y ahorita también Zapoteca es el de la Suprema Corte, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, chicos, miren, este era el punto de inflexión. Alguien me preguntaba de los campesinos. Ok. Ese es el camino para el barrio de los campesinos. Allá está baja la fuente del río, y de este lado hay como un ojo de agua que sale aquí de este lado, donde los zapotecos tenían acceso al agua dulce todo el tiempo. ¿Okay? Era para allá. Y ahorita vamos a ir al barrio de los pescadores, que es donde se encuentra el famoso faro de luz. Eso porque allá había un manantial o algo así. Ajá, ahí sigue todavía. ¿Sí es un manantial? Sí. Ahorita está saliendo, ¿no? Y sigue el agua limpia, está bien conservado. Ahorita tiene problemas con el lirio, porque hubo un tiempo en que esta zona arqueológica la querían privatizar para algunos amigos del tío Richie. Y querían hacer un escaret aquí con la cultura zapoteca y la gente no los dejó. Esa es la importancia de la conciencia de la gente. Por eso López Obrador, para que no ocurriera eso, la nombró Parque Nacional. Sí.
Ambientalmente, pues ahí la llevamos, no estamos tan deschavetados. Y nosotros como guías certificados, pues es parte importante de nuestro trabajo, fomentar la concientización de la cultura, de nuestras raíces y de la naturaleza. Bueno chicos, por si no lo sabían, Oaxaca es un estado bendecido y tenemos la presencia de 6 gatos, los 6 gatos más importantes de nuestro país. ¿Ok? Normalmente los 3 que vemos encerrados en el circuito son los más abundantes aquí. Pero también hay presencia de estos. Este es más de la región de Pluma Hidalgo hacia los valles centrales. Pero está dentro de Oaxaca, igual que el puma. ¿Ok? Y este lo podemos encontrar también libre en áreas donde hay cocodrilos, porque ellos se alimentan de cocodrilos. Ok, entonces tenemos 6 gatos en Oaxaca. El jaguar, sí. ¿Y cómo le hacen? Porque pues es duro, ¿no? Sí, ahí estaba. Pero aquí en el parque. Ah, sí. Sí. Ahorita quien está habitando el ojo de agua es una familia de nutrias. Sí. Pero fíjate que son más chiquitas, no son como las del Amazonas. En el Amazonas son unos animalotes así. Aquí no, son más chiquitas. Por eso le llaman perro de río. ¿Y cómo se comen los cocodrilos? Ah, el cocodrilo tiene una parte blanda detrás de los ojos que le llega al cerebro. Entonces los agarran de ahí y les perforan al cerebro. Y es donde los matan. Y después, o los agarran del cuello. ¿Cómo comen la carne? Pues que las desgarran. Pues. De hecho, el jaguar es el animal que tiene la mordedura más grande, que diga más fuerte, por encima del tigre y del león. El jaguar. También tenemos cánidos aquí en Oaxaca. Este lo encontramos casi en la frontera de Oaxaca con Puebla, que es una zona más fría. En los valles centrales, y estos los encontramos aquí. El zorro. La zorra gris y el coyote. Por eso es muy importante que a las mujeres principalmente les hagamos conciencia, porque luego adoptan perritos que se encuentran en el monte y realmente no son perritos. Ya se dan cuenta ya cuando... Salió. Ajá, parece. La fiera. Sí. Bueno, los niños principalmente. Parece un ojo. ¿Cuál, la piedra? Sí, mire, parece un ojo. Un portal. Estamos entrando al portal de los pescadores. Sí. Bueno, ahorita estamos caminando sobre uno de los humedales más importantes de aquí de la zona del parque. Y aquí sí es importante que sepan, bueno, no todos son buenas noticias, no todo es bonito, porque también tenemos la presencia de serpientes. Pero también son importantes. Sí, son importantes para el ecosistema y lo más importante es conocerlas, ¿no? Entonces hay que cuidar de la parte de arriba. Ah, sí, porque a veces las ramas no son ramas. Andan colgando. ¿Pero qué? ¿Aquí se queda todavía la serpiente ahí esperando? No. ¿No se mueve mucho? No, Cuando escuchan ruido se van. Y somos muchos. Pero pueden estar colgando también. Una mordida. Nada más a los que no son de aquí sí les pasa. Aquí no. Aquí ya nos conocen, somos banda. Bueno, la serpiente más importante para nosotros y nuestra buena amiga es esta. La tilcuatle. ¿Ok? Y es una serpiente muy interesante para términos médicos. Porque gracias a ella se puede obtener también el veneno para las demás serpientes venenosas. Antiveneno. El antiveneno, el antídoto, ¿ok? Esta se come a la nauyaca, se come a la
a la cascabel Sí. y también se come a la coralillo. ¿Ok? Esta es más grande, es un animalón Boa. grandote. Entonces ella no tiene problemas con estas, puede soportar diferentes mordidas y como si nada, porque hasta se las come. ¿Ok? Es la tilcuatle. ¿Ok? O sea, esa es amiga, pues. Esa es amiga, sí. Nada más que desgraciadamente como es negra, Pues no. la gente se espanta y la mata. Entonces esa es también la parte que a nosotros nos toca de concientizar, de que la gente las conozca. Normalmente es negra, se ve fea, pero tiene bonita combinación de colores con anaranjado. Entonces, si tiene colores anaranjados en la panza, es buena. Si tiene colores anaranjados como anillos, es mala. ¿Ok? ¿Por qué buena o mala? ¿Perdón? Las venenosas. Ah, porque entonces no es tilcuate, es coralillo. ¿Ok? O sea, Y- esta no ataca al humano. no, Además, ya no, Coralillo también. no. Ah, y esta es la boa, o pitón, o mazacuata, como se le conoce normalmente en su nombre común. Pues esta llega a medir unos 4 o 5 metros, la mazacuata. la mazacuata. Boa, constrictor o pitón, en algunos lugares la conocen. Ok. Y ya las demás, esta, pues es ratonera. O cerdo ratonera. Sí, ¿Hay cangrejo azul allí todavía? sí, aquí es donde pasa. Es el área de afluencia del cangrejo azul. Septiembre, aquí ves cómo se mueven en todas las hojas. Bajan de las comunidades a colectar cangrejo rojo y eso. A veces, pero ya no tanto. De hecho, tampoco se depreda ya la tortuga. Bueno, aquí en esta región y en la cultura zapoteca, la única tortuga que sí se comercializa es la tortuga, la golfina. ¿Por qué? La golfina es la única que puede reproducirse 4 veces al año. Entonces, a cada rato por eso le llaman golfina, porque le gusta divertirse, tener Golfo. diversión, ¿ok? Y no es del Golfo, también es de esta zona de acá del Pacífico. Entonces, esta es la que el huevo de esta es la que pueden ustedes encontrar en los mercados de Juchitán, de Salina Cruz. Sí, porque esta no está protegida. La única que está protegida es esta, la carey, la laúd y la verde. Aparte de la prieta, pero la prieta no baja mucho esta región. Ella va más de Mazunte para allá arriba. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 que están aquí. La laúd en el Atlántico, desgraciadamente ya hay muchos lugares donde la han declarado extinta. Aquí no. Aquí todavía podemos volverlas como si fuera un bochito en la playa cuando viene de sobar, porque llega a medir los 2 metros de largo. La Lepidopteris olivácea, esa sí está en la NOM. Y está en categoría de peligro de extinción. ¿Esta? Sí. Pues es que mira, realmente, por ejemplo, en el estado de Veracruz, allá sí está en protección, pero esa es una de las partes que, por ejemplo, hace el gobierno, ¿no? Él declara en protección toda la especie en todo el pueblo, bueno, en todo el país. Lo mismo pasa con la iguana. La iguana en algunos lugares está en peligro de extinción, aquí no. Aquí tú vas al mercado de Juchitán o al mercado de Pochutla y ahí te las van a vender amarraditas para el caldo. Pero porque aquí se utiliza con fines medicinales. El caldo de iguana o el tamal de iguana es bueno para las personas que tienen la sangre muy espesa, y hace la sangre más ligerita. Por ejemplo, la iguana no te la puede comer alguien que haya sufrido un accidente o alguien que haya pasado a través de una cirugía, porque se desangra. Entonces, mujeres menstruando menos no pueden comer iguana. Pero también es importante porque la iguana te sube las plaquetas. Se utiliza mucho cuando la gente tiene dengue,
Te tomas un caldito de iguana y una agüita de carambola y mira, te vas para arriba. Ya sabes cómo más te digo. Por eso sale el dicho de ya sabes cómo más que la iguana. Bueno, estas son remedios tradicionales que yo les estoy compartiendo, ¿eh? Porque sí, veo que algunos les digo, caldito de iguana y ya, como que comprobado, sí. Todo orgánico. ¿Y aquí hay comunidades dentro del parque? No, como ya fue declarado zona nacional protegida, ya no hay. ¿Que los indemnizaron o qué pasó? Ujú. Sí, recibieron su lanita. Hay quien se la gastó en borrachera y en mujeres y hay quien sí la ahorró. Una diferencia. Y pues los que se la gastaron dicen que no los indemnizaron de manera correcta y bueno. ¿Y había mucha gente? ¿Dónde? ¿Iba la Ramona? No muchos. ¿Eran indígenas o eran ejidales? Bueno, pues muchos vinieron de diferentes lugares. Normalmente vino mucha gente de afromexicanos, mucha gente de Chacagua, mucha gente de Río Grande. Vinieron para acá. Y los zapotecos se movieron más hacia el sur, hacia lo que es Salina Cruz, Tehuantepec, Cuchitán. Entonces indígenas no había realmente. Bueno, sí. Mientras declaró lo del parque, ¿no? Ya se habían movido, dice, para otros lugares. De hecho, la palabra indígena está mal utilizada, ¿eh? Autóctonos, ¿no? Pueblos originarios, ¿ok? Les voy a decir por qué está mal utilizada la palabra indígena o indio. Por ejemplo, yo soy zapoteca. A mí cuando alguien me quiere agradar y me dice indio, yo nada más me río. Porque me demuestra que es una persona ignorante. A nuestros ancestros les llamaron indios porque el ignorante de Cristóbal Colón, cuando llega aquí, pensó que habían llegado ¿a dónde? A la India. Un tejón. Ah, que allá va corriendo. Mira qué bonito. Un tejón. Chicos, vamos a pasar por debajo del árbol porque acá en la esquina hay un nido de avispas. Allá va, perdón. No te vayas, una banda aquí. Bueno chicos, ahorita vamos a llegar al acantilado. El arqueólogo, cuando tuvimos una plática con él aquí, él nos decía que en las teorías que ellos tenían, es de que esta era la zona de entrada de los invitados o invasores. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, allá va otro. Siempre van en Van la familia. yo creo. Tranquilo. Bueno, vamos a llegar ahorita al mirador donde se encuentra ubicado el faro. Entonces, pues esta era la vista que tenían ellos en aquella época. El mar, el río y el acceso al agua dulce. ¿Ok? Que todavía se sigue manteniendo así. Pero aquí donde está el mirador, está el faro. Y esta es la parte que sale aquí dando la vuelta aquí a las piedras. Este era el acceso. Cuando venía una embarcación por la playa, aquí abajo le iban a estar esperando los guerreros jaguar. Y los guerreros jaguar los llevaban aquí a la vuelta para entrar por este acceso, para tener una charla con el rey. Y así el rey les permitía a ellos quedarse para comercializar, entonces ya tenían acceso a la plaza principal. Entonces esta parte de aquí arriba era cuidada por los centinelas. Se supone que en aquella época hay teorías de que los guerreros jaguar eran unas personas altas y bien fuertes. Por eso los chapulines eran parte de la dieta original únicamente de los guerreros jaguar, porque de los chapulines ellos sacaban
las proteínas para ponerse muy fuertes. Entonces, en aquella época el chapulín únicamente era exclusivo de los guerreros jaguar. Gracias a Dios, pues bueno, y ahora todos aquí podemos comer las palomitas, los zapotecas, que son los chapulines. Ahí me sale. Entonces, ahorita vamos a subir al mirador para que podamos ver nosotros, bueno, puedan ver ustedes la hermosa vista de los centinelas y dónde estaba ubicado el faro de luz. ¿Qué playa es esa? Esta se llama La Bocana. Bocana en lengua nativa significa lugar, bueno, en metáfora significa lugar donde el río se besa con el mar. Es lo que la metáfora. Está buena esa palabra, ¿eh? Vamos a ver la bocana. Sí, en lugar de una botana. Cuidado, está el... Ay, mira qué belleza. detrás de él. Como los de Palenque, creo que iban caminando y le salió el jaguar y se llevó una cría de tejón. Ah, está buena la subidita, ¿eh? A ver si tenemos condición. Ay, perdón. Estaban bien los zapotes. Espéranos en el árbol, amiguita. Este Jorge. 4. Tiene escala. Y sí. Bien, chicos, ahorita nos encontramos en la zona residencial de los zapotecas. Ah, ¿Ok? sí que de los tejones. También de los tejones, ya está dañando otra vez. De la bocana. Y aquí. Bien. Las casas de los zapotecos eran de esta manera. Hace 5025 años. ¿Ok? Ellos ponían las piedras agarrando sus bases, por eso podemos encontrar piedras que eran donde estaban las paredes de sus casas. Sus casas eran hechas de carrizo con adobe. Y los techos de la palmera que vimos allá abajo. ¿Okay? Lo que es muy interesante es de que los zapotecos ninguno tenía derecho a tener vista al mar. O sea, ya había Todo- clasismo desde entonces. ¿Verdad? No, ninguno, que ninguno. No, lo que pasa era por seguridad. Tenían sus casas del lado del cerro. Escondidos, pues. Para Aquí, protección, para protección. de huracanes y de todo. Lo único que tenían ellos a la vista era la chocita donde estaba el centinela y la chocita donde estaban los guerreros jaguar para mover el faro. ¿Ok? Entonces, así es como tenían ellos sus casas. Todas las casas tenían sus techos, ya sea de un agua, de dos aguas, como le llaman ahora. Entonces, cuando el agua escurría después de las piedras. Y de esa manera no se deslavaban sus casas. Y ellos sembraban alrededor de su casa, tenían su siembra, ya sea de tomate, de frijol, de cilantro, todo lo que utilizaban para comer, lo tenían alrededor de su casa. Órale. ¿Ok? Una huerta. Entonces ellos sabían utilizar todo lo que les daba la madre naturaleza para su propia supervivencia. Ya cuando se van de aquí, bueno, ya fue otra historia. Ya ellos cuando llegaban allá al valle de Oaxaca, decían, ¿qué chingados hicimos para venir para acá? Porque ya no había nada. ¿Y este camino quién lo hizo? ¿Verdad? Estoy terminando el tour apenas.
Fíjate. Sí. No, pero el de la tarde, que te dije. Sí, que es piedra blanca. Qué bonito es. Primero escuchas la versión del fuego de plata. No, pues por eso te paramos. Ahí viene en el siguiente mirador. Sí. Wow. Mira para allá. Ay, güey. Ahí nos quedamos toda la tarde. Por esto valió la pena. Ay, qué bonito aquí. Wow. Está grande esta zona. Bueno chicos, este era el checkpoint que le decían ellos. Aquí es donde el centinela miraba siempre al este, allá. Y si veía él alguna embarcación que le viera por aquí, le avisaba a los guerreros jaguar. Los guerreros jaguar, allá arriba hay una piedra enorme, que es donde están, del otro lado de la piedra, están incrustadas conchas de pieles, bien primeritas, bien brillantes. Con esas eran con las que reflejaban la luz del sol hacia las otras embarcaciones. ¿Ok? Entonces, este era el mirador. Ya cuando venía una embarcación a la orilla, es cuando ya bajaban estos guerreros de la parte de los le daban la vuelta aquí al acantilado y ya iban a recibir a los navegantes que pasaban aquí a comercializar. Entonces, como pueden ver, ellos supieron aprovechar todos los recursos que les dio la madre naturaleza para construir aquí su civilización. Tenían acceso al pescado fresco del mar, al de la laguna, el camarón, desde allá arriba hasta el venado, las chachalacas, los ajolotes, los jabalíes, estaban dentro de la selva. ¿A qué les servía? Cuando los zapotecos le explican a los chinos para qué propiedades magnéticas tenía el copal, ellos lo vendieron a la religión y la Iglesia Católica toma esa parte para usarlo en las misas, como el famoso humo blanco, que es el que queman cuando se supone que también eligen al nuevo papa. El copal. Okay. Igual, ¿nos podemos tomar una foto grupal acá? Sí, claro. Avanzamos al siguiente. Sí, ya va a ser más fácil. Al menos nos fue dando chance. ¿Verdad? Ese es el faro de luz, chicos. Ay, miren, ahora Por eso les decía, se necesitaban dos guerreros jaguar bien fuertotes, Bien trabajados. para poder mover ese monolito de lado a lado. Bueno, para los zapotecos, amigos, los niveles que el ser humano tenía que explorar para llegar a la iluminación eran 7. ¿Ok? Son nuestras culturas prehispánicas, todo tiene una razón. Esas escaleras representan los 7 estados de conciencia del ser humano para alcanzar la iluminación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Y la iluminación, pues bueno, estaba representada por el faro. Entonces, aquí la pregunta es, ¿los españoles vinieron a derrotarnos? Hombre, ¿Verdad? les ¿Que no? dimos miedo. Ahora. Tenían que soslayar todo Tenían que destruir todo para que Les dimos miedo. Ya. Ah, mira. Ahí, mirador. Mira arriba, checa, ¿sabes? Hola, muchacha, no veo. Bueno, en el caso de unos chilenos, a ver, chacharitas, entiendo que se pueden hacer aquí bien. Se besa con el mar. Allá está el beso eterno. Hasta las piedras. Sí, depende, cada año depende de la temporada de lluvias, depende cómo se va el río, depende de la zona de calle. Hace como 5 años hasta que el río llegaba al mar no podía correr. Es por el río. Pero lo interesante, por ejemplo, que esta es la mejor tierra que buscan los pescadores para cebar, porque es tierra con negrita. Por eso tiene el color negro. Entonces, la parte negra, que tiene metal, absorbe el calor en el día y en la noche mantiene frescos los nidos de las tortugas. Aquí donde vienen a cebar. Se ve que este año va a ser buena temporada de arribada de tortugas porque ya hay más playa. Este se llama Montecito, es una zona residencial. No es hotel. No. ¿Qué les parece, chicos? Excelente. Hermoso, ¿no? Pues por eso les decía yo, para los zapotecos, para protegerse de la influencia de otras culturas, sus casas las tenían construidas de este lado, detrás de la barrera, para que no se vieran y pudieran ellos vivir en paz, tranquilos. ¿Dudas, preguntas? ¿Divorcios? ¿Nada? ¿También se tramiten? Bueno, chicos, los dejo que se toman sus fotitos en lo que llegan los demás. Esto sí, no lo había visto. Nunca habías visto así. No. Et voilà, c'était Copalita, la zone archéologique. Donc bonne visite si vous venez à Huatulco. Au revoir.